Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo esté sobre ti en este precioso día, despertando con el Espíritu Santo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice así: que en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Wow, quiero tocar unos puntos poderosos en este versículo bíblico. Primeramente es que nosotros los predicadores hablamos la palabra de Dios. Los pastores, los ángeles de Dios en la tierra, somos nosotros los que hablamos del evangelio de Cristo, testificamos de su grandeza y damos testimonio de lo que Él es en real. Él es un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene fin, un Dios que no tiene principio tampoco, porque Él vive fuera de la eternidad. Él es la eternidad. Nosotros tenemos que entender que somos ejemplo de Él en la tierra. Nosotros tenemos que predicar la palabra tal y como está escrita en la palabra de Dios, sin añadirle y quitarle, porque la palabra de Dios dice: el que le añada esta palabra y le quite esta palabra, ese será borrado su nombre del libro de la vida. No tendrá entrada al reino celestial. Eso es grave. Cuando le añadimos y le quitamos la Biblia a la palabra, a las sagradas escrituras de Dios, podemos meternos en problemas con aquel que nos creó. Por eso es que tenemos que tener cuidado y tenemos que respetarlo, honrarlo y hablar la palabra tal y como la escribió y conforme a la revelación de su Espíritu Santo que está en nosotros. Muchas veces vamos a hablar temas que a la gente le va a molestar, los va a redarguir. Pero aquí la palabra me dice a mí claramente, aquí en el versículo 10 dice: procuro el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Pero el 11 dice esto: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dada por un pastor. Ahora, hijo mío, y más de esto se ha amonestado: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. Al hombre muchas veces le va a molestar las palabras habladas por un pastor o un evangelista, pero es porque Dios quiere trabajar en esa área tuya que está afectada. Hay palabras que ofenden, claro está, cuando un predicador predica, pero si te ofende, procura tú ver de dónde viene la raíz de esa ofensa, porque puede ser que el enemigo esté influenciando para que te ofenda por algo que te está diciendo a ti la verdad y te está confrontando con la verdad de parte de Dios. Nosotros no tenemos buena fama muchas veces porque predicamos la palabra tal y como Dios quiere que la prediquemos, sin añadirle y sin quitarle. Tenemos que predicar la verdad, porque la verdad nos hará libre. Esa es la palabra de Dios. Primer punto: teme a Dios, no de miedo, sino de respeto, honra. Honrarlo a Él con tus acciones, temerle a Él y guardar reverencia a Él. Punto número 2: guarda sus mandamientos en todo lo que hagas. Guarda sus mandamientos, practica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina a los huesos, es la corrección de Dios para nuestras vidas. Deja de corregir, y si te afecta la palabra que un predicador habla, ya que no sea una palabra que te juzgue, una palabra que te maltrate de verdad, entonces revisa esa parte afectada y ponla en orden delante de Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo. Esto es el todo del hombre. Fuera de esto, vives en muerte espiritual. Esto es el todo del hombre: vivir la palabra de Dios y agradar a Dios y temerle a Dios. Wow, esa es la palabra de Dios. Ahora, el cuarto punto: después de examinar la vida, sus logros y sus vacíos, Salomón llega a una conclusión eterna. Todo cobra sentido cuando vivimos en reverencia a Dios y en su obediencia
a su voluntad perfecta. No es lo mucho que acumulemos, sino cómo caminamos delante de Él. Lo que define una vida plena y con propósito es hacer la voluntad de Dios por sus sagradas escrituras. Yo no te predico para ofenderte, te predico para instruirte y enseñarte como maestro que la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia para aquel que la reciba y para aquel que corrija sus malos actos o sus malos comportamientos en este mundo y delante de Dios. Nosotros no estamos aquí para discutir contigo la palabra, no estamos aquí tampoco para ponerte en ridículo, estamos aquí para predicar una palabra que te llene, que te lleve a la obediencia, que te lleve a respetar a Dios, que te lleve a tener reverencia delante de Dios. No estamos aquí para acusarte tampoco, porque nosotros no somos jueces. Pero si una palabra te molesta, cuando un predicador la predica, tienes que examinar tu vida espiritual o tu madurez espiritual. Tienes que procurar de que tú estés viviendo la palabra de Dios conforme a como está escrita. Porque cuando venga el predicador que predica la palabra de Dios de verdad, muchas veces como una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo. Y muchas veces hiere el alma, hiere el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema somos nosotros, no queremos cambiar. Y hay muchas ocasiones que hay religiosos, fariseos, que sí ofenden al pueblo con su religiosidad. Pero nosotros no estamos aquí para ser religiosos, estamos aquí por amor, por las almas, para predicar la palabra de vida, para hacer luz al mundo, para redarguir el orgulloso y el prepotente, y para hablar la verdad de Cristo, que es lo que nos va a salvar a nosotros a través del sacrificio de Cristo, en la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no estamos aquí para discutir ni tampoco para ofenderte. Estamos aquí para animarte, darte palabra de ánimo, darte palabra de esperanza, palabra de aliento, palabra de confianza, para que un día tú puedas entrar a la morada celestial que Cristo ha preparado para nosotros, para los que le temen y le aman y son salvos en Él. Dios te bendiga, te guarde, comparte este video con alguien, suscríbete al canal para más contenido como estos. Bendiciones.